Muy bien, estás buscando vuelos para 2026, soñando con esa escapada perfecta a playas impresionantes y ciudades antiguas. Pero, ¿y si uno de los países más populares de tu lista tiene un lado que las agencias de viajes definitivamente no te muestran? Aunque tu gobierno es muy bueno advirtiéndote que evites zonas de guerra activas, no siempre informa sobre los riesgos en lugares hermosos donde, lamentablemente, los turistas se están convirtiendo en blancos fáciles. En este vídeo no vamos a limitarnos a repasar las zonas prohibidas más obvias. Vamos a desvelar esos destinos vacacionales populares sobre los que quizá deberías pensártelo 2 veces y te vamos a contar exactamente por qué. Hemos dividido nuestra lista en 2 grandes grupos. Primero, los países oficialmente catalogados como no viajar, donde cosas como conflictos activos o el colapso total del Estado hacen que visitarlos sea increíblemente peligroso. Estos son los lugares que tienen una advertencia de nivel 4, pero el segundo grupo es donde la cosa se complica un poco más. Destinos turísticos populares donde unas tasas de criminalidad sorprendentemente altas pueden suponer un peligro oculto para los viajeros que no van preparados. Empecemos por los casos más claros. Estos son países donde el Departamento de Estado de Estados Unidos y otros gobiernos han emitido su advertencia más alta, nivel 4, no viajar. Es fundamental saber que ir a estos lugares no solo es peligroso, sino que también podría anular tu seguro de viaje, así que asegúrate de revisar la letra pequeña de tu póliza. El primero en nuestra lista es Haití. Desde hace varios años, la situación de seguridad se ha ido deteriorando y a mediados de la década de 2020, grandes zonas de la capital, Puerto Príncipe, están controladas por bandas violentas. El secuestro para pedir rescate es una amenaza constante, y eso incluye a ciudadanos estadounidenses, ya que prácticamente no hay fuerzas de seguridad fiables a las que acudir en busca de ayuda. A continuación, Yemen. Este país lleva más de una década destrozado por el conflicto, lo que ha generado lo que la ONU ha calificado como la peor crisis humanitaria del mundo. Entre el conflicto armado, el terrorismo y el riesgo real de ser detenido, es uno de los lugares más peligrosos del planeta. La Embajada de Estados Unidos cerró sus operaciones allí hace años, lo que significa que prácticamente no hay ayuda para los ciudadanos que se encuentren en el país. Y, por supuesto, tenemos que hablar de Ucrania y Rusia. Ambos países han estado constantemente bajo una advertencia de nivel 4 de no viajar, pero siempre es recomendable consultar las últimas actualizaciones, ya que estas situaciones pueden cambiar. Ucrania es una zona de guerra activa, con ataques con misiles dirigidos a infraestructuras en todo el país. Rusia supone un riesgo diferente, pero igual de grave. Los ciudadanos estadounidenses se enfrentan a la posibilidad de detenciones arbitrarias y acoso por parte de los servicios de seguridad, con un apoyo consular extremadamente limitado. Otros países que aparecen en esta lista por razones similares, como la guerra, el terrorismo o disturbios civiles, incluyen Siria, Sudán, Sudán del Sur, Afganistán y Somalia. Si te está resultando útil este resumen para planificar tus viajes, haznos un favor rápido y pulsa el botón de suscribirte. Nuestro objetivo aquí es contarte la realidad para que puedas explorar el mundo de forma inteligente y segura. Si quieres que analicemos un país en concreto o te interesa saber más sobre una región, no dudes en dejar un comentario. Ahora pasamos a la segunda categoría, que sinceramente puede que sea aún más importante para el viajero promedio. Estos son los países a los que millones de turistas acuden cada año, pero ciertas zonas dentro de ellos presentan riesgos serios que no siempre aparecen en los titulares internacionales. Hablemos de México. ¿Ves los preciosos resorts en Cancún, Tulum y Los Cabos? Y sí, esas zonas suelen ser corredores turísticos seguros en general, pero lo que se publicita menos es que el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene avisos de no viajar para estados enteros como Sinaloa, Colima y Guerrero debido a la violencia desenfrenada de los cárteles. El verdadero peligro es que puedes pasar de una zona turística relativamente segura a una de alto riesgo sin siquiera darte cuenta. A continuación tenemos Sudáfrica. Es un destino de ensueño por una razón, con una fauna increíble y ciudades alucinantes como Ciudad del Cabo y Johannesburgo. Sin embargo, esas mismas ciudades tienen que lidiar con algunas de las tasas de criminalidad violenta más altas del mundo.
Los secuestros de coches y los robos a mano armada son una preocupación real, especialmente para los turistas que quizá no sepan qué barrios es mejor evitar después de que anochezca. La clave aquí es darse cuenta de que el riesgo suele ser muy localizado. De manera similar, echemos un vistazo a Brasil. Las imágenes del carnaval en Río de Janeiro y las preciosas playas de Fortaleza son icónicas. Pero estas ciudades también tienen grandes problemas con la actividad de bandas y la delincuencia callejera. Los llamados secuestros express, en los que las víctimas son retenidas y obligadas a sacar dinero de los cajeros automáticos, son una amenaza conocida en las grandes ciudades. Aunque la mayoría de los turistas disfruta de una estancia increíble y sin incidentes, el potencial para este tipo de delitos oportunistas es simplemente mucho mayor que en otros grandes destinos turísticos. Por último, hablemos de Colombia. El país ha logrado avances increíbles en materia de seguridad en las 2 últimas décadas y se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los mochileros. Pero, y esto es un gran pero, el Departamento de Estado de Estados Unidos sigue recomendando en general reconsiderar el viaje con una advertencia de nivel 3, citando riesgos de delincuencia y secuestro. Y para ciertos departamentos, especialmente los que están en las fronteras, esa advertencia sube a nivel 4. No viajar. Es el ejemplo perfecto de un país que, en general, es muy acogedor con los turistas, pero que aún tiene zonas de peligro serio en cuanto te sales de los caminos más transitados. Mira, el mundo es un lugar increíble, y nuestro objetivo aquí no es asustarte para que no lo explores. Es hacer de ti un viajero más inteligente y mejor informado. La conclusión es que el peligro no es una etiqueta sencilla. Tienes las zonas claramente marcadas como no viajar, donde los riesgos son evidentes, y luego están esos destinos populares donde tu herramienta más importante es la conciencia. Todo se trata de saber distinguir entre un país que realmente está fuera de límites y otro en el que simplemente tienes que ser un poco más precavido. ¿Y tú qué opinas? ¿Te ha sorprendido alguno de los países de esta lista? ¿O crees que nos hemos dejado alguno? Cuéntanos lo que piensas y comparte tus propias experiencias de viaje en los comentarios. Viaja seguro y nos vemos en el próximo vídeo.